nosotros lo definimos eso en el artículo que habla de las instituciones representativas, ahí se identifican, ¿no es cierto?, cuáles son, y además que deja abierta también la posibilidad para que existan otras, que podría, o sea, no se restringe a lo que existe hoy, el convenio de alguna manera va a ordenar a los pueblos indígenas en todo este desorden que hoy día tenemos y hay que reconocerlo. Cuando hablamos de la consulta, a nosotros también esto necesariamente va a promover una una institucionalización de las organizaciones indígenas y seguramente van a crearse otras al interior de nuestros pueblos, por ejemplo, coordinaciones por territorio, van tomando más protagonismo, incluso en algunos territorios, las organizaciones tradicionales. Por lo tanto, yo creo que, aunque sea la etapa de identificar, pueden identificar a lo mejor 100 comunidades indígenas, pero si es en su momento la consulta deciden crear una federación para que la representen en el proceso, eso es el resorte de cómo los pueblos indígenas reaccionamos frente a eso, y es lo que plantea el concepto de institución representativa, o sea, definimos los pueblos indígenas. ¿Ya? ¿Por qué? Yo entiendo la aprehensión, a lo mejor la redacción del contenido de la etapa que usted plantea podría solucionar el tema, pero la aprehensión ¿en qué consiste? En que, por ejemplo, hoy día si alguien quiere hacer una consulta, identifica de acuerdo a la ley, y digámoslo claro, solo a los amigos que no van a alegar, se identifica organizaciones que están dispuestas a aceptar todo, porque de los indígenas tenemos de todo, levantamos una piedra y hay para todos los gustos, ya hay que decir eso. Entonces, esa es la aprehensión que existe cuando se plantea una identificación desde el Estado quiénes son las instituciones representativas. Ojo, porque hay ahí una sutileza en el lenguaje que perfectamente podría estar depositando en el Estado la identificación de quiénes son representativos en perjuicio del derecho que tenemos nosotros de decidir interna y soberanamente. Por lo tanto, a lo mejor la propuesta, más que entendiéndola perfectamente en la dimensión correspondiente, perjudica más que complementa lo que estamos tratando de discutir de manera general en las 5 etapas. Porque como lo digo, en el artículo de las instituciones representativas, también nosotros hacemos una aproximación bastante consensuada de los pueblos en el tema de quiénes pueden ser las instituciones representativas. Muy bien, gracias. Volviendo un poquito al tema del hermano Samuel, tenemos que también estar, gobierno, yo se lo digo, pensando que esto es algo histórico, que nunca se había hecho aquí dentro del gobierno de Chile. Algo que estemos sentados frente a frente, mirándonos de buena fe. Yo creo que esta es la etapa donde el gobierno debe demostrar la buena fe hacia el pueblo indígena. ¿Por qué le digo esto? Porque dentro de las municipalidades también tenemos otro ente autónomo que es el director de obra, el que toma decisiones, toma sus propias decisiones. Entonces, hay 2 entes dentro de la misma municipalidad donde son autónomas. Entonces, eso es preocupante ante nosotros como comunidades, como territorios. Entonces, yo por eso apelo a la voluntad de ustedes, porque si ustedes quieren hacer historia, hagamos historia, ya que las municipalidades nunca han estado dentro de ningún sistema o sea, fiscalizado, quizá no se les puede, ¿cómo se dice?, forzar a que ellos hagan lo que el gobierno dice, pero acuérdense que Chile es uno solo, no creo que tengamos territorio, o sea, porque las municipalidades sean autónomas, no sean chilenas, también son chilenas, están dentro, a pesar de que sabemos nosotros que esto es algo institucional, como por ejemplo la ley que está todavía y no se ha podido modificar. Yo creo que ya es tiempo que se modifique la ley para que los pueblos indígenas podamos tener más conformidad dentro de nuestro territorio, porque hay mucho atropello hacia las comunidades y no podemos apelar a nada, porque si bien es cierto, si estamos haciendo esto, ¿de qué va a valer si las municipalidades no pueden estar dentro de este sistema? Entonces, apelo a la buena voluntad del gobierno y hagamos historia. Muy bien, gracias. Iván, había pedido la palabra. Iván Chauquilaf, de CEPRES. Bueno, refiriéndome al mismo punto, evidentemente no hay acuerdo respecto a este punto. Yo creo que podemos avanzar en ese sentido, quizás con una nueva redacción que aclare ciertas cosas y aclarando desde ya que la propuesta en ningún momento se pensó, de hecho hice la prevención al comienzo de que no se
que no se podía aplicar a nivel nacional, justamente porque si bien ustedes tienen un punto débil en cuanto a la representatividad a nivel nacional, nosotros también tenemos puntos débiles, por ejemplo, en las municipalidades, que no podemos solucionar mediante este reglamento. Quizás la primera gran consulta después de este reglamento debería ser la consulta para determinar o definir o proponer una representatividad a nivel nacional. Yo a lo mejor eso también se puede, no sé si se podrá hacer a través de un artículo transitorio, establecer un acuerdo, no lo sé, pero quizás por ahí podría ir la solución de este asunto y dejar esto y seguir avanzando ahora con la etapa en vista de que yo creo que ya hemos discutido bastante el punto y no hay acuerdo. Muy bien, hay una sugerencia, propuesta, entonces de Es que, Matías y después acá. es que yo creo que es voluntad también de gobierno y del presidente, porque si bien es cierto, Bachelet en el tiempo de la píldora del día después, ella sí creó un decreto donde se le exigía a las municipalidades que dieran la pastilla el día después. Es un decreto que se hizo, entonces, ¿por qué está encerrado este gobierno para no hacerlo? ¿Cuál es la implicancia que tiene el gobierno de no poderlo hacer? Esa es la pregunta que nos hacemos nosotros, porque el presidente sí tiene la facultad. Esa es la pregunta que nos hacemos nosotros. ¿Habías pedido la palabra? Muchas gracias. A ver, voy a referirme a dos temas porque se han tratado dos temas distintos. Primero, a ver, yo, en pos de que también definamos las etapas, yo creo que efectivamente podríamos definir estas 5 etapas que están acá. Ahora, yo recojo el punto de lo que plantea Iván, y solamente quizás puede quedar para el tema de sujetos de consulta o para algún artículo transitorio, pero ¿en qué sentido? O sea, para nosotros es clave que tanto en sujetos de consulta o a quién se consulta o algún artículo que se pueda llamar identificación, no necesariamente como parte de la etapa del proceso, podamos establecer los sujetos de consulta, o sea, a quién hay que consultar. ¿Por qué también es clave esto? Es porque en la práctica no es tan simple como parece. Muchas veces, y yo solamente voy a ir a la redacción, por ejemplo, que hizo la coordinación, ¿ya? En el artículo 7. Instituciones representativas. La consulta previa debe realizarse en consulta a las instituciones representativas indígenas, las cuales serán determinadas por los propios pueblos indígenas afectados, tales como las comunidades y o las autoridades tradicionales, asociaciones o instituciones indígenas reconocidas de conformidad a la legislación vigente, entre otras que estos definan. Entonces, nosotros nos parece bien eso, o sea, en el estricto rigor nos parece bien. Lo que pasa es que a nosotros nos deja en un punto todavía muerto en ese sentido, porque nos deja igual con la situación de que muchas veces, y un poco nos pasa, muchas organizaciones, como decía que de repente siempre hay una organización que falta. Siempre hay una organización que falta, eso nos pasa siempre. Entonces, incluir una estructura, cualquiera sea, la que ustedes puedan definir. O sea, nosotros no nos queremos meter en la forma de organización de las organizaciones indígenas. Creo que eso ya hemos aprendido mucho, incluso algunos dicen que es cierto que las comunidades la creación de comunidades fue algo como impuesto, porque antes se organizaban de otra forma. Entonces, pero hay que buscar una solución. Eso es lo que o sea, o hay que buscar una forma de canalización y de organización para los procesos de consulta. No digo que eso resuelva el tema de las organizaciones indígenas, sino que para hacer una consulta tenemos que buscar una fórmula de cómo hacerla y con quién hacerla. En el carácter nacional hay distintas alternativas. Hay algunos que proponen, ustedes vieron la propuesta de gobierno, propone una comisión nacional. Yo sé que puede no gustar esa comisión nacional. Hay otros que proponen hacer una especie de registro de organizaciones representativas de carácter nacional. O sea, como por decir una cosa, voy a inventar, pero un registro que diga las organizaciones representativas de carácter nacional son la Coordinación Nacional de Consulta Indígena, el Consejo Nacional Aymara,
el Consejo Licanantay, no sé, por decir una cosa, pero eso hay que establecerlo, porque si no, lo que va a terminar es que hoy día hay 4.000 comunidades indígenas. 4.000, creo que ya estamos llegando a las 5.000 comunidades indígenas. Entonces, si tenemos que hacer una consulta a nivel nacional, ¿a quién se la hacemos? Entonces, claro, podemos hacer un llamado abierto a todo el mundo y que llegue el que llegue, pero hay que planificar esa consulta, ¿cierto? Entonces, ¿con quién la planificamos? ¿Con los 4.000 personas? No. Entonces, hay que buscar alguna fórmula que nosotros no queremos intervenir en eso, nosotros queremos que ustedes la puedan proponer, pero lo que queremos es levantar el punto, la verdad que cuando el gobierno propuso, y yo me voy a adentrar en otro punto que no era la intención de adentrarme ahora, pero cuando el gobierno propuso crear comisiones nacionales y regionales, no era con el objeto de específicamente crear comisiones nacionales y regionales, sino que con el objeto de levantar el punto que nosotros no sabemos a quién consultar. O sea, nosotros no sabemos a quién consultar a nivel nacional y a nivel regional también es difícil. Da la gracia, por ejemplo, que en el caso de la región de Arica se organizaron en una coordinación nacional de consulta o en la coordinación de consulta de Arica, pero la Araucanía no es así. La Araucanía no hay una coordinación, ustedes tienen una coordinación nacional, que es distinto, ¿cierto? Pero, por ejemplo, en la región de Copiapó, o sea, de Antofagasta, perdón, en la región de Antofagasta tampoco es así, no hay una coordinación nacional una coordinación regional de consulta. Entonces, lo que nosotros queremos es orientar a eso, o sea, a que cualquiera sea la fórmula, comisiones, listados, registro, cualquiera sea la fórmula, algo hay que buscar que permita que los procesos de consulta se desarrollen bien. Eso es con respecto a un tema. Entonces, pero yo estoy de acuerdo en pasar y quizás se pueda incorporar identificación en esta etapa y después en el sujeto de consulta poder definirlo mejor. Adicionalmente el tema de las municipalidades, yo quiero recalcar una cosa que no ha quedado para nada en el olvido, porque nosotros lo hemos dicho en varias ocasiones, nosotros no estamos cerrados a avanzar en que primero, por reglamento, y esto aunque existan posiciones encontradas, por reglamento nosotros vemos que no es factible. Que lo que pasó con la píldora del día después era un caso bien específico porque el tema de salud no está regulado en las municipalidades y eso sí se podía regular por reglamento, pero es un tema bien específico. Ahora, el tema de las municipalidades, nosotros no estamos objetando a no llegar a tratarlo como una modificación legal. O sea, eso puede quedar como un acuerdo de la mesa, ¿me entienden? O sea, si nosotros como conclusión de la mesa establecemos que hay que modificar la ley orgánica municipal, bueno, vamos a tener que avanzar en eso y tendremos que avanzar en una redacción, yo me estoy aventurando, pero yo no estoy objetando eso, nosotros probablemente quizás podríamos, una vez que terminemos de discutir el reglamento, en mayo, ¿cierto?, redactar o hacer una propuesta y nosotros lo vamos a empezar a trabajar ahora, una propuesta que quizás pueda abordar la modificación de la ley orgánica de la municipalidad incorporando la consulta indígena ahí, pero Tiempo. Lo por ocupaste favor, justo. ya. Samuel me pidió la palabra. Samuel, Samuel, una moción de orden, 3 segundos, 4. Pero igual yo le pediría al gobierno, la vocería que hace don Matías, que cuando independientemente se toquen temas distintos a los tratados, no responda, por favor, porque se vuelve a desordenar nuestra discusión. Hemos planificado y hemos clarificado ya una especie de método que nos ha permitido destrabar las 2 sesiones anteriores. Yo sé que a veces es inevitable de nuestra parte volver a caer en esos temas, pero se van a volver a tocar para que no se desesperen. Pero si usted responde cada pregunta que pueda surgir, nos va a volver a desordenar la metodología. Solamente lo pido como un favor, aunque se molesten ambas partes.